Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos nuestros amigos que están pendientes precisamente de este conversatorio que habíamos anunciado días atrás. Hoy estaremos conjuntamente con buenos profesionales de aquí de la ciudad de Cuenca compartiendo un tema muy interesante, la campaña electoral, pero visto desde las redes sociales. El tema del conversatorio del día de hoy serán los likes, no son votos. Y es que las campañas electorales tradicionales han quedado en el pasado. Los canales digitales se han apoderado del marketing político y se han convertido en medios eficaces para que los candidatos interactúen con los electores. En ese sentido, las redes sociales forman parte importante de la estrategia de marketing digital de un personaje político. En la actualidad es imposible pensar en participar en una contienda electoral sin poner énfasis en un plan de publicidad que incluya el uso de las plataformas digitales. Esta noche, en compañía de nuestros invitados, analizaremos la incidencia que tuvo el uso de las redes sociales en las presidenciales de Ecuador en primera vuelta. Y para ello queremos dar la bienvenida a nuestra invitada, Verónica Abad. Ella posee estudios en administración de empresas, neuroliderazgo y neuromarketing. Participó del Seminario Internacional de Planeación Estratégica para Inclusión de Partidos Políticos y Políticas Públicas de la International Academy for Leadership en Gummersbach, Alemania. Así es que, Verónica, ¿cómo está? Y bienvenida a este conversatorio. Muy buenas noches, muchísimas gracias, Boris, por la invitación. Gracias a todos aquellos que nos escuchan y nos van a dar este tiempito para poder reflexionar y pues hacer de este tiempo que estamos viviendo de tanta incertidumbre, quizás un poco de luz a lo que vivimos. Bien, también nos estará acompañando en esta noche Patricio Vázquez. Él es licenciado en Comunicación Social y Publicidad, egresado del Máster en Comunicación y Marketing Político y actualmente se desempeña como consultor de comunicación por la Organización Panamericana de la Salud. Así es que, Patricio, también buenas noches y bienvenido. Tanto gusto, mi estimado Boris, y también a quien, pues, primera vez voy a compartir en la tertulia con Verónica, un gusto y a las órdenes, para poder hablar un poquito de lo que se va aprendiendo día a día, sobre todo con el famoso tema de las redes sociales y ahora con política. Listo. Bueno, y dentro de unos minutos también estará uniéndose a este conversatorio David Jiménez. Él es máster en comunicación y marketing político y se desempeña precisamente como consultor en estos temas. Pero bueno, para dar entonces inicio precisamente al tema del día de hoy, vamos a poner en contexto. Y para empezar precisamente este tema, es el hecho de la importancia que hoy por hoy tienen las redes sociales. La importancia que también tienen los medios tradicionales. Hay una encuesta que la pudo desarrollar Procarcel, una encuestadora a nivel nacional y que ella nos arroja los siguientes datos. Vamos a compartir precisamente pantalla para que ustedes puedan revisarla. Ok, en este gráfico nos indica que en la encuesta la pregunta era el medio de comunicación que más utilizan en la ciudad de Cuenca. Las redes sociales se encuentran en primer lugar con un 47%. Seguido de la radio con un 34%, la televisión con un 16% y la prensa muy lejos con un 3%, que quizás esto también puede ser un tema de debate, quizás ya la desaparición de la prensa de papel como tal. Pero lo interesante es el hecho de que las redes sociales se encuentran casi con la mitad de todo el pastel, es decir, 1 de cada 2 cuencanos se entera de todo lo que sucede a través de las redes sociales. Así es que con este gráfico queremos empezar el día de hoy y obviamente, como todo caballero, queremos dar
bienvenida a Verónica con su primera intervención. Buenas noches, Verónica, y pues, ¿qué opina acerca de esta encuesta? Bueno, realmente la encuesta es cercana obviamente a la realidad. Cabe decir que en este instante ese 47% es igual más o menos al porcentaje de la población, en este caso electoral, que nosotros tenemos en este momento en el Ecuador. Nuestro padrón electoral al momento en el Ecuador pertenece ese 40% aproximadamente a los chicos millennials y centennials, ¿no? Entonces, es exactamente en su encuesta, es muy cierta, porque de ahí justamente son las personas en esta etapa que más consumen redes, o sea, es decir, que la televisión ya nos queda a nuestros padres, que son de los 50 para arriba, y no se diga en la parte prensa escrita, ¿no? Entonces, en esa encuesta puede decir que nos da la razón al tema que vamos a tratar ahora, la importancia de visualizarse a través de las redes sociales, ¿cierto? Como el medio de comunicación o el canal, uno de los canales, porque también no es la totalidad de una campaña política, ¿no? Es una parte importante porque es a través de ella quien vamos nosotros a poner nuestro mensaje, a poner lo que los candidatos obviamente quieren transmitir a sus electores, anunciarles sus planes de gobiernos, diferenciarse de cierta forma de todo lo que puede haber en el mundo político, y ya lo hemos visto, quizás al transcurso de esta charla pues podamos identificar quiénes fueron los que hicieron, quiénes fueron los que se quedaron, y pues en todo caso, con respecto a su pregunta, Boris, es real lo que estamos viviendo, pegado obviamente a los números exactos que nos da el CNE en Ecuador. Patricio, y en este sentido, pero las redes sociales, por el tema del Internet, todavía tiene sus limitaciones, puesto que no llega a todo el conglomerado. Aún la penetración de Internet no es total y por ello puede haber una falencia si es que los candidatos quieren establecer una estrategia digital. Sí, es Boris. También veo que ya está conectado David, colega Ajá. también. Y, bueno, la bienvenida, Hola amigo. David, ¿cómo Eh, estás? Hola, mucho gusto. ¿Cómo están? Disculpen muy la bien, tardanza. chévere. Boris, respecto a su pregunta, claro, ¿no? Está de que sin duda en las ciudades grandes como Cuenca, por ejemplo, el uso del Internet va a ser muy masivo en dispositivos, en la compu, en otros equipos más, ¿no? Que tenemos a disposición, pero la realidad es diferente en las zonas rurales. Por ejemplo, yo en la provincia del Cañar pude hacer un pequeño análisis en estas elecciones en el cual la mayor parte de la población electoral está en la zona rural, ¿sí? Es el hecho del porcentaje, es la diferenciación que me gustaría hacer con Cuenca y Cañar, por ejemplo, ¿ya? Estamos hablando de 60.000 habitantes, en un cantón con cerca de 40.000, 30.000 habitantes, ¿sí? Entonces, dentro de sus parroquias... ¿Aló? Hola, hola. Sí, David. Perdón, Patricio, Ya, siga nomás. entonces, esa era la diferencia que puede existir en tanto, ¿no? De encuestas para ver cuántos usan el Internet y cuántos también les llega el mensaje del político. Como bien decía Verónica, nuestros padres todavía siguen usando la televisión y pues ellos el mensaje es muy diferente. En ese sentido, yo creo que primero se tendría que, para hablar de una masiva utilidad del Internet, cortar la brecha, como anteriormente en alguna conversación ya lo dijimos junto con David, también a Boris, la brecha digital en el país todavía tomará algún tiempo, ¿no? Para poder decir que realmente las redes sociales están impactando. O sea, con eso quiere decir que no está impactando, pero sería más factible que llegue a más gente. Pero para eso está, por ejemplo, David, para ya incorporar a la conversación, para eso está, por ejemplo, el tema de la radio. No sé si usted pudo alcanzar a ver la encuesta que le había presentado, y la radio se encuentra con un segundo lugar, con un 34%, llegando precisamente a esos lugares donde a lo mejor el Internet no llega y donde usted hablaba, Patricio, que es el tema del área rural. David. Eh, Muy buenas noches con todos, especialmente con mis compañeros de panel, Verónica, Patricio. Muchas gracias por esta bienvenida y por compartir este espacio de diálogo y de fomento a la comunicación asertiva dirigida hacia los diferentes públicos. De igual manera, a todas las personas que están conectadas, muchas gracias a las personas que me han escrito personalmente para
para conversar sobre varios temas y ya metiéndonos en materia. Es muy claro lo que dice tanto Verónica como lo que menciona Patricio. Hay que cerrar la brecha digital, para eso tomarán algunos años y eso ya es tarea de los mandantes, de las personas que nosotros hayamos puesto en los cargos de elección popular. Y también en el tema de la manera de cómo se informa a la ciudadanía, las dos fuentes primarias, que es los medios digitales, las redes sociales y la radio, reflejan realmente en la intención de voto, mejor dicho, impactan en la intención del voto del electorado. La penetración de los medios digitales en las áreas rurales es menor, como mencionó Patricio. Ahí es donde la radio toma ese control porque es el único medio que en los últimos años ha podido entender la conversación digital y dirigirla a través de la radio. Hemos conversado con varios colegas, también con catedráticos universitarios, y hemos llegado a esta conclusión de que, por ejemplo, en el año 2019, en las elecciones seccionales para la alcaldía de Cuenca, la mayor manera de informarse es las redes sociales, es donde un candidato logró capitalizar ese votante joven, nativo de las redes sociales, pero quien convierte esa conversación digital y la pone ya en el análisis y en el tapete público es la radio. ¿A través de quién? De los líderes de opinión que dirigen los medios de comunicación. Y por otro lado, para no alargarnos en el tema, en estas elecciones del año 2021, la radio juega un rol fundamental en sectores rurales. Si comenzamos a desagregar la votación, vemos que un graso error del candidato Guillermo Lasso es haber no utilizado medios tradicionales por la pauta que brinda el CNE, sobre todo en radio, donde no entra el mensaje de Guillermo Lasso, no cala en provincias donde la mayoría de su población vive en zonas rurales o alejadas de los centros urbanos. Y ahí, ¿quién gana? Gana el candidato Iaco Pérez. Hay una penetración fuerte del correísmo porque ellos sí optaron por publicitar sus ideas de campaña, publicitar sus nombres, sus candidatos y demás a través de entonces, esa podría ser la primera conclusión que he analizado sobre su pregunta y sobre estos temas. Creo que ese match de la comunicación digital puesta en medios digitales y transmitida, luego analizada y puesta en un lenguaje de radio es el match perfecto actualmente, y lamentablemente muchos de los que estamos aquí hemos escrito para medios impresos. Es una pena, pero la realidad es que van hacia la extinción, y si no se convierten ahora, si no empiezan a leer de mejor manera la conversación digital, muchos de ellos cerrarán. Y David, a lo mejor allí no se están tardando demasiado la prensa, el diario de papel, no se está tardando mucho hacia la migración al tema digital ya, porque recordemos que, por ejemplo, ya Diario El Tiempo desapareció, tenemos únicamente Diario El Mercurio, que parece que no le está pasando muy bien tampoco. Totalmente. Hay un libro espectacular que recomiendo a toda nuestra audiencia y también a ustedes, compañeros, La Transformación del New York Times, escrito por Ismael Nafria, que es el editor en jefe de la sección digital. El New York Times en el año 2012 ya empieza su transformación digital, obviamente, salvando las distancias con nuestros diarios locales y nacionales, pero ellos entendieron que la transformación era inminente. Yo creo que nuestros diarios se están apegando mucho al romanticismo del papel, pero no le están viendo la funcionalidad exacta de la prensa y el rol que está llamado a cumplir ahora. Entonces, creería que sí, se están demorando mucho estos medios. Yo veo que Diario el Mercurio lamentablemente no ha tenido una progresiva adaptación a las tendencias digitales. Ha habido algunos esfuerzos, pero no dejan de ser esfuerzos aislados. Por ejemplo, Diario El Universo ha tenido una mayor transformación. Diario El Expreso tiene una mejor transformación, ya captando leads
en las redes sociales, a través de estrategias SEO, SEM y así algunos medios, pero yo creo que medios todavía no entienden o no quieren todavía desprenderse de ese rol. Yo lo veo ahorita ya más hasta romántico del papel, sí, a todos nos gusta y lo que sea, pero ya no es sustentable en el tiempo. Sí, pues, y Verónica, no sé si es que coincide con este criterio, porque al menos yo personalmente, y haciendo este ejercicio, yo sinceramente no recuerdo la última vez que pagué por comprar el diario, no lo recuerdo realmente, y quizás el hecho de la inmediatez que nos ofrecen las redes sociales es un óbice muy grande para que la prensa y el periódico pueda subsistir. ¿Cuál es su opinión, Verónica? Muy cierto lo que habla David y sobre todo hay que tener en cuenta de que nosotros ya estamos viviendo una cuarta revolución industrial y la comunicación no se puede quedar fuera de este globo que estamos viviendo en el mundo, sin dejar de ver a un lado que vivimos épocas de pandemia, en donde también hace que la gente de cierta forma esté en sus casas, ¿cierto? Y por ende, como dice usted, la rapidez con la que obtenemos información está en los medios digitales, en las redes sociales, en lo que podemos verlo más rápido. Hoy en día, hasta en los hogares, en su mayor parte tenemos una televisión que está justamente alineada al Internet y obviamente en el periódico, aunque a las personas que nos gusta leer todavía o leer el papel, sí, hay también, no es que no se va a perder. De hecho, la industria editoriales, ¿cierto? No se han eliminado todavía porque de cierta forma a la gente también le gusta leer. Quizá hoy en día la desinformación o en esta era que tenemos de información hace que también dudemos muchas cosas que están dentro del Internet. Hoy la gente se pregunta, ¿y esto será cierto? ¿Sí? Sale cualquier noticia o una novedad y nos ponemos a dudar, pero ¿será cierto? ¿Sí? Es lo que en cambio al leer un periódico de papel sí nos asegura de que por lo menos hay una editorial, hay una persona que revisa las noticias, nos da cierta forma la confianza de coger un periódico y decir, bueno, esto está en el periódico a tal fecha y esto también va a quedar obviamente plasmado en la historia, ¿no? Entonces, con la cuestión de la parte digital, específicamente para la política, ¿cierto? Tiene también su lado en el que hay que tener cuidado, obviamente, porque hoy más que nunca hay los fake news que salen al orden del día todo el tiempo y obviamente es lo que vuelve también de cierta forma desconfianza en las personas que quieren información. Y Patricio, en ese sentido, pero bueno, yo sí considero, y a lo mejor allí no comparto mucho con la opinión de Verónica, yo sí creo que los diarios van a desaparecer. ¿Por qué? Incluso por el tema económico, porque pautar en un diario es mucho más caro que pautar, por ejemplo, en redes sociales, y el alcance puede ser incluso más exponencial. ¿Cuál es el criterio, Patricio, en ese sentido? Lastimosamente, pues estamos en un mundo que va cambiando día a día, ¿no? El hecho de la pandemia mismo nos ha hecho, pues, vivir de la tecnología. Creo que antes tener una computadora mucho antes era tener un auto, era ya para gente de dinero únicamente. Uno decía, voy a trabajar para conseguir un auto y pues luego decías, quiero la mejor computadora o quiero el mejor celular. Pero ahora se han vuelto muy importantes, ya una herramienta del día a día. Y pues lastimosamente los que estamos o hemos estado escribiendo para algunos medios de comunicación, la prensa escrita, es penoso ver de que la evolución, el mismo tema del medio ambiente, se va convirtiendo en ejes, en agenda de la política diaria. Si vemos, ¿no? Algunos hacen una comparación del uso del papel, de los árboles, etcétera. Sin duda afecta de una u otra manera a los medios de comunicación escritos. Y en este caso, en nuestro medio al menos, si vemos que, como decía usted, el tiempo, el mercurio, están en unos procesos lentamente, pues todo depende de un capital. Bien hacían una comparación el Universo, el diario El Extra, que a pesar de que tiene también el físico, se ve, ¿no? Se mantiene y es por la aceptación del público. Yo creo que también eso se debe tomar mucho en consideración al momento de querer hacer que un medio de comunicación se vote a la tecnología. Creo que aquí debería entrar un tema de análisis, de investigación de mercado, de segmentación, como decíamos siempre, para conocer si es que
va a tener más pegue, por llamarlo así, ¿no? En algo coloquial, el medio, porque si sabemos que el Mercurio tiene su audiencia, no sé qué tanto esté llegando también en lo digital, porque hay otros más medios que han surgido y de hecho medios jóvenes que inclusive pueden tener más seguidores que un medio ya tradicional como tenemos aquí en la ciudad de Cuenca, ¿no? Entonces es algo muy difícil que se viene, pero es algo que tendrá que pasar en algún momento como la televisión por cable, que ya viene luego la digital y que así han ido dando procesos, ¿no? Que ya quedarán únicamente para la historia y el hecho de, por ejemplo, de los LPs, los famosos LPs, ¿no? Recordamos que ahora pasó al CD, luego ya pasó ya a nada. Tenemos el Spotify, tenemos todo en YouTube, o sea, lastimosamente hay herramientas que dieron el camino para seguir creciendo. Y entrando un Y poco ahí, ya, sí, sí, perdón, Boris, Verónica, quisiera acotar un poquito claro. acerca de lo que dice Patricio. Claro, o sea, no es en este instante o pronto que podría desaparecer los periódicos, porque hay que reconocer algo, Boris. La ciudad de Cuenca no tiene el periódico El Tiempo, no es por la cuestión de la era revolucionaria digital, sino es por temas políticos, del hecho que el mismo Estado se apropió de un periódico, ¿no? Y realmente sabemos ya los ciudadanos que cuando algo toca el Estado, muy difícil es que prospere, ¿no? Entonces, con el tiempo especialmente, eso es en el tiempo, quería aclarar un poquito eso. Pero es porque no Depende del se volvió estado. sustentable, pero es que no se volvió sustentable precisamente porque ya no podían pautar, ¿verdad? Entonces, como que por ahí confluyeron algunas cosas en realidad. Hay parte de lo que usted me dice que tiene toda la razón y también creo que también fue el hecho de que ya no pudo sostenerse ya porque ya no pautaba en el diario. Y pues bueno, en realidad, para entrar ya en materia, recuerden que el título de nuestro conversatorio es Los likes no son votos. David, ¿cuál es su criterio en este sentido en las campañas electorales y campañas digitales de los candidatos? ¿Pudieron ellos transformar los seguidores y los likes en votos? Y, a ver, yo tengo dos lecturas sobre el tema y hay un estudio que publicó Cristian Espinosa, un especialista en comunicación digital. Em, yo creo que muchos de los likes sí se convirtieron en votos, totalmente, y habría que hacer una conversión ya más comercial y marketera, ya no tanto comunicacional en este tema, y ver cuál fue el engagement que tuvo cada uno de los candidatos y cotejarlo con su votación real. Entonces, más o menos vemos, tenemos tres variables en ese sentido. Javier Herbas tuvo una inversión en redes sociales más o menos, más o menos entre los $70,000, $77,000. Guillermo Lazo estuvo por arriba de los $400,000 y Yacu Pérez pasaba cerca de los $12,000. Y, Arauz también estaba en una cifra similar. Nombro a estos cuatro personajes porque son las cuatro figuras políticas que mayor votación obtuvieron. Entonces, si vemos esa inversión y la convertimos a la cantidad de impresiones que tuvieron, de alcance, aquí no tenemos leads como es en la parte, en la gestión comercial, la gestión marketera de las empresas privadas, podemos ver que una buena inversión en medios digitales, en redes sociales, llegando al público adecuado, ese like, ese comentario, sí se puede convertir totalmente en un voto. Cuando esta estrategia caló muy bien, es innovadora, se eligió bien al público, se entendió la conversación digital, muy bien. El caso específico es Javier Herbas, que es el único candidato que entendió la conversación digital. El equipo de campaña de Guillermo Lazo no entendió la conversación digital y siguió posteando sin diferenciación de públicos, siguió posteando de manera uniforme en las diferentes plataformas, era simplemente copiaba los contenidos y el mismo lo ponía en Twitter, el mismo en Instagram, el mismo en Facebook, Un y no único mensaje. entendió. Sí, un mensaje único, homologado, que no tuvo entonces su intención. Realmente no fue la más idónea, entonces su conversión, más claro, el costo por voto, se escucha feo, le salió demasiado caro.
cosa que a Javier Herbas no le salió tan caro. Y claro, o sea, el equipo de Javier Herbas dijo, yo tengo un equipo joven, porque su jefe de campaña, Borja, a los 27, 28 años, eh, supo que los votos cautivos estaba ahí, entendió la conversación digital y más allá de sus primeras burlas que tuvo por apariciones en TikTok, siempre hizo una invitación, no solo a quedarse con el TikTok, no solo a quedarse con el mensaje simple de las redes sociales, sino les invitaba a leer sus planes de campaña. Entonces, yo creo que al fin el like, en el caso de Javier Herbas, sí se convirtió en un voto, porque tuvo una votación de 1,000,000 y pico de habitantes, que no es ninguna cosa. Y tiene Pero David, sería injusto ah, solamente atribuir a las redes sociales el hecho de que haya sacado totalmente, más de 1 millón de votos. Sería totalmente injusto porque totalmente, pero atrás de por eso eso hay una estrategia, ¿verdad? Que no solamente digital. no, totalmente de acuerdo, todo es un mix. Yo siempre he destacado que la comunicación no lo puede todo. La comunicación llega hasta un punto, pero cuando no hay directriz política, cuando no hay una directriz logística, donde su mensaje se transmite también en territorio, la comunicación digital llega a cierto techo. Tampoco quienes nos dedicamos a esto somos magos y a través de las redes sociales, de buenas estrategias de posicionamiento, podemos alcanzar cosas increíbles. Se necesita todo una estrategia de marketing, una estrategia de comunicación, una estrategia de publicidad en medios ATL, en medios BL, comunicación de territorio, de bases, totalmente de acuerdo. Se tiene que hacer todo eso. Pero en este caso yo creo que a muchos de los votos de Javier Herrera sí se conquistaron a través de likes. Siéntanse en la libertad, Verónica, Patricio, también de intervenir en la conversación. Recuerden que, insisto, este es un conversatorio, no es una entrevista, y obviamente queremos es sacar la mayor cantidad de conceptos valederos, incluso para nuestros amigos que nos están escuchando. Y pues bueno, en ese sentido, Verónica, si bien creo que ahora la parte digital es importante para una campaña, pero sin lugar a dudas que el hecho de estar en territorio seguirá marcando diferencia todavía. Por supuesto que sí, o sea, es decir, no ha sido desplazada el person to person, el mirar, el tocar, el transmitir realmente el mensaje, la calidez que los candidatos tienen que desarrollar en este proceso. Sin embargo, lo que dice David es bien cierto, ¿no? Es decir, aquí los candidatos, más allá de la parte digital, primeramente sus planes no fueron ciertos hacia la gente. Yo voy a hacer una diferencia aquí. El señor Herbas tiene, por ejemplo, una propuesta en la agroindustria asentada en la realidad. Él tiene un excelente estudio sobre la parte agroindustrial y por ende las propuestas están ahí. Es decir, los candidatos normales como el señor Arauz y como el señor Lazo, normalmente lo que hacen es desde un escritorio lanzar propuestas desde la parte todavía centralista de un Estado hacia el campo, por ejemplo, en esta cuestión de la agroindustria. ¿Por qué? Porque creen que pueden arreglar la vida en macro cuando realmente en las comunas, cuando usted va a los campos, no, Chimborazo, cuando usted va a los campos de Tungurahua, cuando usted va a los campos de la Suay, del Cañar, usted se da cuenta que los campos es otra cosa, es otra realidad. Que las personas de la Sierra Norte no consumen los mismos alimentos que de la Sierra Sur. Por eso es que tuvo y perdió obviamente el sentido del plan, por ejemplo, de desayuno escolar en época del señor Correa, porque no se puede alimentar todos en macro como que si todos fueran iguales la población ecuatoriana. Y seguimos haciendo la propuesta en macro. ¿Quiénes ganaron los votos ahí? Fue el señor Yacu, que obtuvo 3 millones de votos. ¿Y en dónde está la votación fuerte de él? Justamente en Cotopaxi, en Tungurahua, en Azuay, está en la Amazonía, en donde realmente está el campo, la agroindustria, por ejemplo, del Ecuador. El señor Herbas exactamente igual. ¿Por qué? Porque ellos hicieron territorio. El señor Yacu dejó instalando en la ciudad lo que tenía que ser de la ciudad para monitorear redes, para monitorear la parte de sí misma de la ciudad, pero él fue al campo. Él fue al campo a hacer territorio, a recorrer, a saber por qué los campesinos están con esta propuesta, digamos, con esta crisis, porque tenemos, al menos hablamos de la SUAY. La SUAY en este rato tiene en los sectores rurales y marginales, en donde se está peleando sobre el agua, sobre la minería legalizada, donde tiene la extrema pobreza de la SUAY.
donde llega al más alto índice, por ejemplo, de los niños con desnutrición crónica, ¿no? Entonces, es decir, los candidatos creen que todavía haciendo proyectos desde el escritorio hacia afuera pueden hacerlo. Entonces, ¿quiénes ganaron? Aquellos que estuvieron en el campo. Es decir, no se perdió el sentido del contacto con la gente, ¿sí? A pesar de que había redes sociales. Entonces, claro, ellos llegaron a sí mismo, al pueblo, a la gente, a la necesidad real que se les da, por ejemplo, en este caso a los millennials, ¿no? Al centennial de saber realmente lo que decía David, de leer la parte comunicativa, o sea, no pueden cerrarse los candidatos a una realidad que también se está viviendo porque podían haber tenido un plan de gobierno, pero realmente no supieron transmitir porque la política es comunicación, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que o cambian estrategia para el balotaje o realmente están perdidos por ahí. Bueno, Y Guillermo Lasso tengo entendido que ya había cambiado su equipo de campaña, porque si algo, lo que decía David es que quizás ellos no entendieron muy bien que el hecho de las redes sociales no es unidireccional, sino es bidireccional. Y el único que sí, y coincido que fue Hervás, él contestaba realmente y generaba conversación, algo que no lo hacía la campaña de Guillermo Lasso, por ejemplo, y que ahora vi. No sé si será cierto de que ya cambió todo su equipo, pero están empezando también a contestar en redes, están empezando a hablar, están empezando a generar conversación. Y pues eso es importante y deben entender que eso es precisamente el acercamiento que tienen con sus electores a través de las redes sociales, generar esa conversación. Patricio. sí, de hecho, todo nace de una estrategia, ¿no? Pueden venir los mejores consultores del mundo, pero si no están conscientes de el perfil del candidato, cómo es él para poder hacer un mensaje. El marketing político es un rompecabezas prácticamente en el cual se tiene que ir armando todo el país, buscar, como se decía, equipos de avanzada, conocer qué es Azuay, qué es Cañar, qué es Esmeraldas, qué es Manabí, dónde tengo mis debilidades para llegar el mensaje cómo va a ser con diferentes herramientas, tanto digitales o tradicionales, o las vallas, o la presencia de líderes de opinión, usando todas las herramientas posibles que se pueden incluso inventar en el día a día. Yo considero que el marketing político a veces no está escrito en piedra, ni lo que tengamos un decálogo, lo que diga el autor tal, nos sirve de guía, pero para acoplar a nuestros territorios. Hablamos mucho de la americanización de la política, cuando Obama pues sorprendió al mundo, ¿no? Con el impulso del Twitter, con el impulso del Facebook, pero considero que él manejó una buena estrategia que causó noticia para que el medio de comunicación grande, CNN o las grandes cadenas de prensa, den de la figura de él, del desconocido, etcétera, una noticia. Y ahí empezar a ser una figura que luego el votante empieza a consumir los mensajes que ellos dan y a la vez ellos responden, interactúan, que es la mejor generación de ganar fidelidad del ciudadano. Hace poco vi una entrevista en la cual le hacían, no recuerdo bien el nombre, del creador de algunas páginas de redes sociales de Ecuador, quien manejó la cuenta o las redes de Herbas. Entonces él decía, incluso le hicieron una broma, me dijeron, pueden meter preso porque ya sabes el creador de qué páginas había sido. Entonces él decía cuál es la estrategia, fue que Cruz de una Ecuador, hora, ¿verdad? correcto, sí, de una hora, 2 horas, se sentaba el candidato y empezaba a interactuar. Es lo bueno de que sea una cuenta personal, ¿no? O sea, en el plan que les digo, en el tema personal es de que él mismo responda, puede interactuar, no que de pronto otras personas puedan hacerlo. Hay muchas cosas, les quiero comentar en lo personal, muchos amigos o clientes que dicen, Patricio, porfa, tú sabes algo de redes, dame manejando mi cuenta. Pongo el caso de una pastelería. Yo no podría responder como pastelero, como alguien que sabe del tema a un cliente, a una persona. Yo de hecho trato de enseñarle de cómo manejar adecuadamente una red social y de ahí poder responder a la misma persona. Creo que eso se gana más fidelidad y la persona se siente más confiada en las herramientas. Yo creo, como decía hace minutos, es fundamental tener una estrategia e inclusive distinguir las audiencias a las que vamos a llegar usando los diferentes canales y así un like se va a convertir en un voto y así lo que escuchan en la radio se convertirá en un voto. Es más, ahora tenemos, yo creo, la libertad de poder opinar a través de redes sobre diferentes parámetros de política, sociedad, religión, etcétera.
en casa, yo recuerdo que mis abuelitos decían, hay que votar por tal persona. Y uno era, ya, bueno, sí, porque mi abuelito sabe, mi papá sabe, ¿no? Pero ahora uno en la mesa debate con los hermanos. Mis hermanos son 2 años menores, 3 años menores a mí, y tienen una ideología propia, a diferencia de mis papás, de mí y tal. Pero ¿qué hace eso? Porque consumimos material, consumimos mensajes y cada uno se va haciendo. Y de hecho, mi hermano era muy seguidor de un candidato, pero no votó por él, porque no le convenció a veces el mensaje. Entonces, yo sí que considero que no muchas veces un like da un voto. Pero y ahora, por ejemplo, y ya que más o menos se tiene confirmado de que Guillermo Lasso es el que acompaña a Arauz para la segunda vuelta, los votos naturales tendrían que ser los de la izquierda democrática y los de Yacu para Arauz. David, ¿cuál es su análisis en este entorno? A ver, el voto no es endosable en ningún Por sentido. ideología, quizás el hecho por ideología, ¿verdad? Porque ni siquiera estoy consciente de que ni siquiera No. el líder puede decir Ya vota por por tal ideología. candidato, puede sugerir, pero no, pero quizás por ideología, ¿no? Yo creo que tal vez ya ni siquiera la ideología está clara. En Latinoamérica nos hemos enfrascado en un debate ideológico de los años 60, donde había izquierda, derecha, conservadores, Centro. liberales. Entonces, había siempre esos extremos y Latinoamérica es un caldo de extremismos perfecto. Cuando el debate real y la tendencia a nivel mundial de las nuevas generaciones, de la modernidad, va sobre temas fundamentales que se ponen en agenda, donde hablamos de ecología, hablamos de conservación, hablamos de nuevos tipos de economía, hablamos sobre no explotación minera, nuevos combustibles, hablamos sobre nuevas preocupaciones, hablamos sobre tecnología, hablamos sobre lo que decía Verónica, la nueva revolución industrial que ya la estamos viviendo. Entonces eso muchas veces ya no enfrasca en izquierda o derecha, en la izquierda democrática, en centro democrático, en UNES, en creo que es conservador. O sea, vamos viendo que los jóvenes empiezan a definir sus posturas a través de estas preocupaciones. De Muchas los mensajes que reciben, veces, sobre todo. exactamente, Patrice, sobre los mensajes que reciben, esto es fascinante porque uno puede ver en redes sociales un liberal económico, totalmente liberal económico y muy conservador en lo social, muy conservador en lo Sí, social. perdón, David, pero quizás No, es porque no tiene paso. anteriormente no se tocaban temas como, por ejemplo, el ambientalismo, el animalismo, pro vida, pro aborto, o sea, eran temas que no estaban en el tapete anteriormente en las elecciones pasadas. Bueno, hablando Claro, hace muchos años, pero en cambio ahora están en plena vigencia y son temas que se han embanderado los jóvenes. deben estar en la agenda, totalmente. Yo creo que si el fin de semana el CNE decreta ya los resultados de los comicios y pone a Andrés Arauz y a Guillermo Lasso para el balotaje, Guillermo Lasso tendrá que sumar temas de derechos fundamentales para las mujeres, de derechos sobre legalización de la marihuana, tendrá que sumar temas sociales, poner en el debate público el tema del aborto, ya no desde una concepción moral, sino una concepción de salud pública, y tendrá que incorporar temas así. Y de igual manera, Andrés Arauz, si ustedes han analizado un poco el discurso de Arauz, no toca esos temas porque él sabe que tiene una base fuerte de votantes y prefiere entrar en estas polémicas. Pero la gente ya le va a exigir. Estamos hablando de un 68% de votantes que pueden irse por Andrés Arauz o pueden irse por Guillermo Lasso. Aquí está tan desgastado el tema de correísmo, anticorreísmo, que los temas que se van a poner, el tema sobre todo en seguridad, economía, derechos, ambientalismo, pueden impactar en cualquier votante. Creo que habrán votantes naturales que por tendencias clásicas se decantarán por uno u otro candidato, pero hay un electorado gigantesco de más del 40% que es de jóvenes que pueden irse a cualquier lado. Yo no doy por sentado nada, yo ni siquiera el 30% de Arauz lo doy como ganado. El Este es voto otro duro del partido en términos. correísmo, es el voto duro Tomando del en correísmo. cuenta, claro,
Y tome en cuenta también los indecisos que a la posta fueron también votos que fueron para Herbas, ¿no? Porque, como digo, al final Eso. podía calar perdón, la presencia en TikTok, la presencia en Instagram, etcétera, etcétera, pudo calar en muchos indecisos, porque realmente los que tienen el voto duro, por Lazo, Yacu, etcétera, etcétera, no iba a poder cambiar la percepción o la idea, ¿no? Porque tampoco el tema, como decía David, el voto endosable o que el voto tenga padrino. Yo creo que ahorita mismo la democracia del país está viviendo un momento muy álgido, perdón, en el cual realmente aquí tiene que tomarse una decisión para el futuro del país. Ya no, como decía David, y yo concuerdo mucho con él, siempre es en el tema de que, por ejemplo, ahora en esta campaña han nombrado más a un expresidente que su plan de gobierno. Le han sacado por el aire, mar y tierra. Por poco, si tenían que poner una foto de este personaje al lado de él para decir que está en contra, lo ponían y seguramente la gente iba a votar porque no sabía si era el candidato, cuál de los dos era el candidato. En este sentido, yo creo que la segunda vuelta debe marcarse ya en aterrizar los planes de gobierno, sobre todo los que están marcando una agenda mundial: salud, educación, trabajo, vivienda, ¿por qué no? Migración, ahora que tenemos también un alto porcentaje. Y anteriormente, el día lunes, 19 de martes, estaba en el conversatorio de los objetivos del desarrollo del milenio, los 17. Entonces, tampoco se ha visto mucho de esos temas, de la erradicación de la pobreza o la mendicidad, etcétera, reciclajes, medio ambiente. Son temas generales que le están tocando, pero sinceramente creo que deben tener más aterrizaje y empezar a debatir de esos, porque si hablamos de debate también, creo que la mayoría de aquí de los cuatro no hubo debate en Ecuador, era un foro que estamos haciendo nosotros, pero no era un debate. Lo que sí creo que fue un debate fue el pasado domingo o sábado en la noche cuando se reunieron Yacu con Lazo. Por fin se vio algo de decir, usted hizo esto y yo estoy haciendo lo mismo. Pero no sé si ustedes tienen la El mejor percepción. debate fue el organizado. Sí, Ayer, sí, pero anterior. no sé Fue si un ustedes debate. tienen la percepción, y ahí a ver si es que también nos ayuda Verónica, tienen la percepción de que quizás esta ha sido una de las campañas políticas más pobres que hemos visto, sin propuestas en realidad, a tal punto que incluso al principio se hablaba de que teníamos más candidatos memeables que presidenciables. Y pues a mí sí me ha dejado en realidad un mal sabor de boca en el hecho de que, Verónica, de que no hemos tenido una campaña que se centre en propuestas y sobre todo en el tema, por ejemplo, de la vacunación, porque el próximo presidente es el que va a tener que afrontar de lleno este tema de la vacunación a todos los ecuatorianos, Verónica. Claro, así es. A ver, con referente al votante, ¿qué es lo que piensa? Ahora, realmente el ecuatoriano ya está cansado de votar en contra de. Vamos a ver, las elecciones pasadas, ¿cierto? Las elecciones pasadas, el, la población votante, por ejemplo, del señor Lazo, hoy desapareció y se fue o para el señor Herbas o para el señor Yacu. Ellos representan, de cierta forma, esa tercera vía, porque no quieren Correa, tampoco quieren Lazo, ¿sí? Y es por esa razón que la votación se ha dividido prácticamente entre los dos por el hecho de haber tenido propuestas, como lo indiqué en un inicio, más reales, aquellos que realmente supieron escuchar a la gente, ¿no? Independiente de las agendas que puedan tener. Porque si bien es cierto, oímos todos, por ejemplo, sobre la ideología de género y la agenda que se pone del ambientalismo, pero no todos concordamos en eso, pero sí queremos saber cuáles son nuestros puntos de vista, ¿no? Yo organicé en la Casa de la Cultura el debate con los asambleístas provinciales, ¿no? Los cuales realmente muchos ni siquiera nos contestaron para poder ir a mostrar por lo menos su plan de gobierno. Uno de ellos quedó hoy en día como asambleísta del señor de la izquierda democrática, ¿cierto? Y yo me hacía de pronto un mea culpa. Yo decía, o sea, ¿qué me hace falta a mí como ciudadana? Porque yo quise en ese momento, por lo menos que la gente esté informada de primera boca, qué es lo que pretenden, por ejemplo, los asambleístas en el ASUAI. Unos estaban reeligiendo
¿cierto? Otros asambleístas concordaban mucho con su parte, digamos, con su presidenciable, ¿sí? Y quería saber qué había realmente como para ver. Y claro, o sea, se ve obviamente que el populismo brilla, una vez más brilló el populismo. ¿Cómo usted puede explicarse, por ejemplo, que la persona que en un momento habla de una política liberal económica, ¿no es cierto?, en donde no está de acuerdo con los subsidios, donde sabemos que eso hace daño al país, y sin embargo terminó ofreciendo un sueldo tal cual como lo ofreció el señor Arauz? ¿Qué pasa en esas incoherencias entre el pensar, el decir, el hacer, la ideología? Es decir, se vuelve una fanesca completa que la gente dice, ya estoy cansada de votar en contra de. O sea, ¿cuándo va a llegar el momento en que realmente elijamos nuestros representantes por lo que proponen, por lo que son, ¿cierto? Por lo que estamos conscientes quizás de lo que vaya a ser. Quizás el pueblo ecuatoriano también ha llegado a un hastío en el que ya no le interesa realmente la política. Nos han golpeado tanto al pueblo ecuatoriano los políticos que realmente ya no los creemos. Y ese es el punto. Cuando usted sale a las calles a hacer campaña política, ¿qué es lo que le dice el común denominador, la gente de a pie? Le dicen, uy, si ya viene nuevamente, todo el mundo nos propone, y ganan y se van y nunca regresan cuando se refieren a los asambleístas, ¿no? Es decir, la gente ya en sí está cansada de la parte. Entonces, hay algo que Patricio decía, y que nosotros realmente debemos reivindicar la política, los actores políticos. En mi caso, yo soy una actora política, ¿no? Y lo que necesitamos es hacer entender a la gente en algún momento dado que la política siempre va a existir, la política es el único camino, la única vía al cambio de un país. La política tenemos que realmente usarla si no nos guste, por eso tenemos que entrar la gente seria, la gente que realmente quiere un cambio, ¿cierto? Y no hacer una carrera de pronto negociación de política, que es algo muy distinto que tenemos en el Ecuador. Entonces, es decir, la libertad política se tiene que dar, tenemos que nosotros promover esa parte, ya no tanto de la confrontación, más cuanto el debate de las ideas. El debate de las ideas es lo que nos fortalece justamente a los ecuatorianos, ya no en sí mismo la parte vengativa de una mafia y de otra mafia, de un lado y de otro lado, que es lo que más nos daña y aquí nos tiene. Hoy estamos estancados en una democracia partida, en una democracia debilitada, no existe institucionalidad en nuestro país, lamentablemente, tanto así que desconfiamos del CNE. Si usted hace ahorita una encuesta, confía en el CNE, ¿sí? Más del 90% del Ecuador le va a decir que no, ¿sí? Entonces, es decir, todo lo han politizado, no existe un Estado de Derecho real en nuestro país. Entonces tenemos todavía que luchar por esas cosas y espero que por lo menos el próximo gobierno o el que llegue a gobernarnos no pueda dejar de entender que necesitamos reconstruir un Estado de Derecho, una justicia independiente y los poderes independientes para poder reorganizar el Ecuador y hacer de lo que usted acaba de decir, Boris, por ejemplo, la vacunación. Hoy en día no tenemos ni vacunación para el COVID, no tenemos ni vacunación para nuestros niños, nos falta la pentavalente que es tan importante para nuestros niños ecuatorianos, no lo tenemos, no existe medicinas en los hospitales. Entonces, es decir, las políticas públicas realmente no las sabemos hacer porque no sabemos entender qué es lo que pasa. Además, estamos concentrados en una carrera política de egos y no en una carrera política realmente de cubrir necesidades para nuestra ciudadanía. O carrera política de familias, porque inclusive se ve que si el abuelito, luego el papá, luego el hijo y el nieto, y todo el mundo quiere ser alguna vez candidato, digamos, pero creo que ahí también, como dice Verónica, debemos partir de que ser más ciudadanos, ser más democráticos. Algunos dicen soy apolítico. Yo me sorprendo cuando escucho esa palabra, apolítico, digo, o sea, entonces, no sé para qué tienen cédula, en verdad, ¿no? Porque Claro. realmente debemos ser ciudadanos si es que queremos que nuestros derechos como nuestros deberes sean pues aceptados, reconocidos. Tenemos que saber elegir y saber también pues de pronto hacer una tendencia masiva en el cual digamos es hora de cambios, ya dejemos de que los mismos de pronto apellidos sigan en el poder o los mismos partidos políticos
Yo hablo con conocimiento de causa, pues en la ciudad de Cañar, 14 años existe un partido político que gana las alcaldías. Y eso no creo también que sea porque es la máxima fuerza, sino porque realmente en la ciudad se corta la votación porque salen 4 o 5 candidatos del centro y eso rompe el voto del centro, ¿verdad? Y las periferias, las zonas rurales son las que al final llevan dando la ganancia, pero si existiese, haciendo un pequeño análisis, 2 candidatos del centro, posiblemente se puede romper esa hegemonía o ese poderío que tienen. Entonces, creo que ahí también nace mucho que nosotros tratemos de hacer un cambio realmente como actores de comunicación política o asesores en todo el tema. Hay que dar una buena información también. Bueno, vamos avanzando. Realmente que siempre el tiempo es nuestro peor enemigo. Yo quiero saludar por aquí a Patricio Sotomayor, que felicita a Verónica, también Armando Benítez, igual felicita a Verónica y su análisis. A Romy también felicita a Verónica, está con hinchada Verónica el día de hoy. Jordi Vázquez también, felicidades, excelentes puntos de vista. El lector cuencano nos dice el voto duro de Arauz y Lazo bajaron en relación a las elecciones anteriores. Mercedes Lucía Montari dice, y ella, bueno, me parece que ella es argentina porque me dice que ella pensaba que el problema era solo de los argentinos y dice Somos muy buen igualitos, análisis chicos también, ¿no? Muy buen análisis nos todo dice. Sudamérica. Y pues bueno, yo les quiero proponer ahora, ya hemos hablado de los candidatos ganadores, estamos hablando de Arauz, de Yacu, de Lazo, de Hervás, en realidad que son los que estuvieron en los 4 primeros lugares. Pero ¿qué les parece si medio como para ya terminar y finalizando, analizamos, por ejemplo, a los candidatos perdedores y el gran perdedor de esta elección presidencial que es Paul Carrasco, que como le decía Patricio, allá en Cañar hay una familia que gana la alcaldía por 14 años, pues acá recordemos que Paul Carrasco fue, me parece que 3 veces prefecto de la provincia de La Suay y ahora sin lugar a dudas haber quedado en último lugar, creo que no alcanzó ni 40,000 votos en lo que, Sí, en lo no, que tengo entendido, pero quedó en último lugar. Podemos esto interpretar quizás como ya la tumba política de Paul Carrasco, Verónica. de muchos. Realmente me encantaría decir que ya se haga a un lado el señor Carrasco, pero usted me va a creer y se va a acordar de mí que en el 2023 va a volver a participar en las locales. Lo Porque, ¿qué es dijo, lo ¿no? que pasa con el señor Carrasco? ¿No? El señor Carrasco hizo de la SUAY justamente lo que hoy vivimos. El Azuay vive en este instante el declive más grande y el golpeado más grande que el centralismo haya podido haber en la historia contra el Azuay. Y el señor Carrasco, como prefecto de la ciudad, ha colaborado para que eso suceda, ¿sí? Al igual que los diferentes alcaldes que hemos tenido todavía en el Azuay. Azuay realmente tiene que pelear por su federalismo, Azuay tiene que pelear por su descentralización, y ninguno de ellos, por ejemplo, en este caso los que estuvieron participando para los candidatos a la asamblea, ninguno de ellos tocó un tema de centralización tan agudo que tenemos para la provincia de la Azuay. La provincia de la Azuay, para que sepan nuestros escucha oyentes, realmente es aquella provincia que aporta, y no ha aportado ahora, ha aportado desde siempre y años atrás, muchos millones de dólares al arca del Estado ecuatoriano. ¿Y qué recibimos nosotros? Míseras cosas, que ni siquiera podemos nosotros hacer planes en libertad para alimentar, por ejemplo, a nuestros campesinos que hoy viven de violencia a través de la minería ilegal y que a través de una consulta popular tan pobre y tan escasa quieren hacer de ello un problema, quieren dar una solución a un problema muchísimo más grave que es lo que se está viviendo, ¿no? Entonces, es decir, nuestros políticos realmente específicamente en el Azuay, créame Boris, que son un desencanto total y absoluto. Por esa razón yo llamo a la gente, a la ciudadanía cuencana, a la buena, que se levante por favor, que reaccione ante lo que estamos viviendo en la provincia de la Azuay, que no es poca cosa. Cuando uno va a los campos y mira la extrema pobreza que tiene, a uno como azuayo le duele el alma saber de que uno saca, realmente trabaja, se esfuerza, paga impuestos. ¿Y qué es lo que uno recibe de ese centralismo? Nada, no recibe nada. Entonces, mi llamado y siempre mi frase va a ser la misma, querido cuencano que nos escuchas ahora. Si tú no te metes con la política,
la política se va a meter contigo en algún momento dado. Por eso es importante saber que tenemos que ser agentes políticos y educarnos desde niños a qué es realmente la política. David, ¿cuál es su criterio en torno a la participación de Paul Carrasco y el puesto que termina ocupando 16 de 16 candidatos? Y, a ver, yo voy a tomarlo Bueno, desde, no sé si desde es que le dos tengo conectado, David, parece que estamos con algún problema. Sí, si se me escucha. Me Sí, parece que así te sí. escucho, David. Sí. Ah, sí. Ok, Adelante, David. sí, ok. Y a ver, yo lo veo desde dos áreas, solo para cerrar, se me desconectó un momento para cerrar el tema anterior. Yo creo que no solo es la culpa de los políticos, sino es culpa de los ciudadanos también. Y yo sí siento que tengo culpa porque muchos de mis ciudadanos, de mis colegas no se meten en política, no analizan, entonces creemos que eligiendo cada 4 años, cada 2 años representantes, eh, se van a solucionar los problemas. Y esto no es así, esto es de día a día. Y en el caso de Paul Carrasco, vemos el ocaso de una fuerte figura política que tuvo la SUAY. Y aquí hay algo contradictorio, y voy a utilizar un adagio popular muy común, que dice, uno nunca sabe para quién trabaja. En este caso, eh, Paul Carrasco decía algo muy bueno en su discurso. Él siempre decía, hay que construir un liderazgo desde la periferia. Construir un liderazgo desde la periferia. Desde él, con sus propuestas no pudo capitalizar esa construcción de ese liderazgo popular que sale desde la periferia del poder central, pero sí lo hizo su ex colega eh, y ex compañero también de labores como fue Jaco Pérez. Él sí ha logrado construir ese liderazgo desde la periferia que es tan necesario, acotando lo que dice Verónica, que es la descentralización. Pero para hablar de descentralización también hay que hablar de formación. ¿Y de qué tipo de formación? De formación política. ¿Quién debe impartir esta formación política? La cátedra y los partidos políticos que deben dejar ser partidos de alquiler y realmente formadores de verdaderos demócratas y no de seguidores sin cuestionamientos. Eso es fundamental para crear esto, porque es fácil hablar de descentralización cuando no tenemos un votante preparado, que no conoce el tema. Entonces necesitamos que los partidos políticos expliquen, formen a sus próximos candidatos para que vayan a luchar por eso, no sean solo aventuras de popularidad, no sean partidos de alquiler, que llegue la persona que tenga el dinero suficiente para ese momento que pueda soportar una campaña política, sino esto debe ser de manera orgánica también. Boris se congeló. Pero ¿Yo? Boris, creo. No, Ah, ya. no. Creo Estoy que con... quedó ahí. No, Es estaba verdad, ¿no? escuchándole únicamente, pero sí, parece que ahora, como ustedes ven, está haciendo muchos cambios Facebook y parece pues que les están queriendo ya cortar el hecho del monopolio que tiene, sobre todo empieza ya iOS, entonces parece que también hay algún problema con el Zoom para la transmisión, entonces justamente estaba chequeándole, por eso es que no le podría escuchar a David. Pero bueno, en todo caso, yo quiero seguir comentando. Tengo mucha gente que nos está escribiendo y que también nos ha estado viendo. Tengo a Angie Plaza, felicidades Berito. Tengo también a Carlos Eduardo Ayavaca, felicitaciones Verónica, como siempre tan lúcida. A María Caridad Abad Vintimilla, felicidades, excelente análisis. A Jackie Palacios, excelentes expositores. Paul Germán Castro, muy clara en sus comentarios, Berito. Mercedes Lucía también, clarísima. Jackie Palacios, la política es servicio y no servirse de ella. Mauricio Jara también, excelente comentario, Berito. En fin, son todos nuestros amigos que nos han estado escribiendo y que también nos han estado viendo. Pues bueno, como les digo, parece que el tiempo es nuestro peor enemigo, son ya más de las 8 de la noche. Y pues simplemente vamos a terminar con una reflexión para ustedes, porque lo que nos jugamos en la segunda vuelta, nos jugamos de aquí el 11 de abril, es sin lugar a dudas trascendental y como siempre lo he dicho yo,
los ecuatorianos no podemos darnos el lujo de equivocarnos. Berito, su comentario final, por favor. Bueno, realmente un llamado a la reflexión de la ciudadanía. En días anteriores acaba de morir un expresidente de la República, muy conocido, pues el señor Noboa, Gustavo Noboa. Me quedó sonando algo que en su última intervención en redes sociales dijo al Ecuador, ¿no? Y era ese llamado al voto realmente reflexivo, porque estamos viviendo ya una ola de odio, una histeria anticorrupción por todos los lados, ¿no? Es decir, ya todo el mundo para la gente es corrupto, si hablas de política ya es un corrupto, ¿no? Entonces, es decir, ya, yo hago también ese llamado al pueblo azuayo, al pueblo ecuatoriano. Tenemos opciones y la verdad es que tenemos que pensar realmente quién va a sacar por lo menos o darnos la oportunidad a los ciudadanos de poder empujar hacia adelante para sacarla al Ecuador. Porque si están esperando del Estado a que nos saquen adelante, jamás nos va a sacar el Estado adelante. Tiene que el Estado darnos el espacio, la libertad, para nosotros los ecuatorianos trabajar, emprender, volver nuevamente a tomar esas alas de libertad para poder innovar, para poder crear nuevamente la riqueza, porque la riqueza no se distribuye, la riqueza se crea primero. Y necesitamos de ecuatorianos que nos den esa libertad de poderla hacer. Igual, para los candidatos, aquel que pueda quedar como presidente, que mire por favor al pueblo ecuatoriano no como algo que deba usarse para ellos, sino que nos den, por favor, nos regresen el poder a nosotros como ciudadanos, porque el poder es nuestro, el poder no está en los políticos, el poder está en la ciudadanía, en el poder construir mejores familias, mejores empresas, y es lo que nosotros necesitamos. Entonces mi llamado es eso, a la reflexión, a aquellos que nos puedan dar la libertad de trabajo, de poder levantarnos, porque el trabajo es el que dignifica. El trabajo es lo que necesitamos para poder hacer mejores hijos, mejores académicos, porque esa es una parte importante. Seamos del pensamiento que seamos, de izquierda, derecha, del centro, todo el mundo comemos, todo el mundo necesitamos subsistir y soñamos en tener mejores días. Eso no es un mal sueño, el querer mejorar nuestra calidad de vida. Por lo tanto, tenemos que aprender a votar y saber quién nos puede dar esa oportunidad dentro de los candidatos. Gracias, Verónica. David, entonces su comentario final, por favor. Bueno, muchas gracias, querido Boris, por la invitación. Creo que estos espacios siempre nutren no solo a nosotros como panelistas, sino a toda la ciudadanía que nos replica. Y aquí, Boris, tú tienes un gran alcance también en las redes y felicito estas iniciativas. Como mensaje final, primero sobre el tema que iniciamos, pero como es tan diversa la conversación y tan nutritiva, nos fuimos también a analizar otros espacios. Creo que la comunicación digital, si no está construida desde una estrategia con objetivos claros, no va a tener mayor impacto. Cuando esta es parte de un objetivo mayor, de una estrategia compuesta de acciones y de acciones tácticas, a contribuir realmente al propósito. En este caso, la comunicación política es conseguir los votos. Luego, cuando lleguen al poder, hará una comunicación gubernamental y a la institución una comunicación institucional. Y finalmente, un llamado ciudadano, netamente es amigos, amigas, involúcrense en política, hagan política, analicen los temas, debatan, construyan, critiquen, pero siempre con información, no caigamos en los agravios, basta de agravios. Hace poco publiqué yo una columna para un medio de comunicación en el que colaboro semanalmente, es basta de agravios entre ecuatorianos, ya no queremos más disputas, queremos trabajar, queremos las condiciones claras, no pedimos ni más ni menos, simplemente exigimos lo justo. Y para exigir lo justo, nosotros también tenemos que dar nuestra parte, no podemos solo exigir que nos den algo, nosotros también tenemos que poner nuestro grano de arena, y nuestro grano de arena como ciudadanos es ejercer nuestro rol ciudadano, valga la redundancia. ¿Cuál es la responsabilidad? El capacitarnos, el entregar más de nosotros. Cuando nosotros entendamos nuestro rol, cuando nosotros entendamos que no solo debemos exigir, sino también entregar parte de nuestro esfuerzo, creceremos como sociedad. Cuando dejemos de criticar solo al otro por el hecho de criticar o de causarle daño,
les prometo que seguiremos adelante y seremos una nación próspera. Creo que los ecuatorianos somos una muestra de eso. Cuando nos viene alguna catástrofe, cuando tenemos problemas, sabemos unirnos. Nos cuesta mantenernos unidos y es verdad. Podemos mejorarlo también. Y eso es lo único que yo les quiero decir. Muchas gracias, estimada Verónica. Ha sido un gusto. Querido Patricio, muchas gracias. Y Boris, Igual. nuevamente recalcando mis saludos. Patricio. Creo que hay un pequeño break, Boris. Gracias. Sí, hay un pequeño desfase ahí de segundos, creo. De hecho, yo quiero resumir esta noche en un tema principal de que la comunicación siempre yo la he considerado como algo fundamental para el desarrollo de los pueblos. Yo incluso hice un trabajo, una tesis anterior a bueno, en la universidad, sobre el tema de la comunicación, tiene que ser para un desarrollo social. Estoy convencido que más ciudadanos se sumarán en estos días a ser más críticos de temas propios de una campaña electoral, que es lo fundamental, el plan de gobierno. Ya dejar de en sí a insultar, a agraviar a los demás, de llamar enfermos, lelos, etcétera, inclusive a veces haciendo bromas de enfermedades que existen y que ciertas personas que pueden pasar esa situación se pueden sentir mal también, pero no se dan cuenta de que están ofendiendo a la democracia también. Ellos piden, o todo el mundo pide democracia, pero yo no veo mi democracia cuando estoy insultando a mi vecino, llamándole X o tal por ser seguidor de un candidato que a él le guste. Es como el fútbol, si a mí me gusta Barcelona, yo sigo a Barcelona, si yo sigo al Cuenca, me gusta Cuenca, o sea, eso no tiene nada que ver, no son gustos de cada uno y creo que ahí, primeramente, ahí nace una democracia y un mensaje, sinceramente, es como decía mi abuelito antes que fallezca, decía, cuando uno compra algo, ahí no termina, las cosas no terminan ahí. Compraste algo y continuará, y justamente que David, no sé si me dará la razón, ahora estudiando la maestría, pues leí algo que decía Barack Obama, el papel del ciudadano en nuestra democracia no termina o no acaba únicamente con el voto, va mucho más allá. Dimos el voto y también exijamos a las autoridades, exijamos, seamos parte de, y tampoco dejemos a los que hacemos medios de comunicación que todos den preguntando, dígale esto, dígale el otro, sino todos podemos hacer algo. Eso, seamos más activos políticamente como ciudadanos. Y Listo. gracias, Boris, y un abrazo a todos ustedes y saludo también para mi familia. Yo le quiero agradecer a Verónica por su predisposición para participar en este conversatorio en donde hemos sacado muchos conceptos importantes acerca de la participación de los candidatos, sobre todo presidenciales en las redes sociales. A usted, Patricio, también, igualmente a David, que, bueno, lastimosamente le tuve los últimos minutos congelado por algún problema que hay con el Zoom, pero bueno, en fin, ha sido muy importante también. Sí, ha sido muy importante Sí. la participación de todos ustedes. Y pues bueno, esperemos que luego de la segunda vuelta, si es que hay y tenemos la oportunidad, quizás podríamos reunirnos nuevamente para analizar ya los comicios de segunda vuelta luego del 11 de abril. Sería muy interesante porque realmente el tiempo, como siempre digo y recalco nuevamente, es nuestro peor enemigo, ha pasado volando, hemos estado realmente muy a gusto conversando con todos ustedes, con criterios tan valiosos de profesionales tan importantes, y pues bueno, nos quedamos un poquito picados y parece que nuestros amigos también que nos están escribiendo y que nos han estado siguiendo a través de las redes sociales están igual. Pero bueno, en fin, yo les agradezco una vez más y ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Simplemente vamos a ver si es que ahora sí el Zoom, como les digo, estoy con este problema, me permite terminar la transmisión en vivo, así es que no dirán nada porque estoy con algún problema y Listo, no me permite Boris. cerrar la Gracias, transmisión. Boris. Sería Muchísimas lo ideal gracias, que se Patricia despidan y David. ustedes. Gracias, hasta luego. Gracias Chao. a ustedes. Muy bien. Gracias. Gracias a Gracias, todos. un saludo. Usen mascarilla y alcohol, no se olviden. Chao.